Nos enlazamos directamente al Ministerio Público con palabras de la fiscal en una conferencia de prensa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco profundamente que de la convocatoria estén presentes todos ustedes, por cuanto la importancia que para Guatemala significan los medios de comunicación. Deseo por medio de ustedes manifestarle al pueblo de Guatemala que el día de ayer la señora Telma Esperanza Aldana Hernández fue entrevistada por una cadena internacional de noticias en la cual brindó declaraciones que reiteró este día a un medio de comunicación local, por lo que las mismas exigen una aclaración por parte de esta institución, y en ese sentido a ustedes expongo lo siguiente. Al asumir el cargo de Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, lo hice con la convicción que todo ciudadano tiene que respetar la ley del país, lo cual ha caracterizado mi actuar no solo en el Ministerio Público, sino en cada uno de los cargos públicos que he ejercido por aproximadamente 40 años. El Ministerio Público es una institución autónoma a la que le corresponde con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad dirigir la investigación de los delitos de acción pública y derivado de esta, promover la persecución penal con el fin de velar por el estricto cumplimiento de la ley. Es por ello que puedo ratificar lo ya informado anteriormente por mi persona a medios de comunicación respecto de la coordinación que se tiene con la Agencia de Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, conocido como DEA por sus siglas en inglés, razón por la cual dicha agencia me informó oportunamente sobre determinadas circunstancias del caso relacionado con el señor Mario Amílcar Estrada Orellana, aspectos que ya son parte de una investigación en el Ministerio Público, y dado que de conformidad con lo regulado en el artículo 55 de la Ley contra la Narcoactividad, me es imperativo mantener en reserva las investigaciones de este tipo de delitos y no puedo en consecuencia dar mayores detalles. En la reunión donde me comunicaron las circunstancias del caso antes descrito, claramente me indicaron que la DEA, conforme sus políticas institucionales, era la responsable de informar a las posibles víctimas conforme sus investigaciones sobre el riesgo que corrían, dado que se trataba de una investigación realizada por autoridades de los Estados Unidos de América. De esa cuenta, el Ministerio Público procedió inmediatamente a brindar protección conforme a la ley. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas en dicha reunión de trabajo coincide con la señora Aldana Hernández, razón por la cual lo manifestado por ella en la entrevista en cuanto que DEA me haya informado y solicitado para que se procediera ante un eventual atentado en su contra, carece de veracidad y no concuerda con lo realmente sucedido. La fecha mencionada en la entrevista respecto de la orden de captura, girada en el año 2017 y ejecutada recientemente, corresponde al caso de un precandidato a diputado de otro partido político
y no está relacionado con el caso del señor Mario Amílcar Estrada Orellana, lo cual genera error para las demás declaraciones que se brindaron en la entrevista, tergiversando consecuentemente los hechos. Respecto de la declaración de la señora Aldana Hernández de haber solicitado cita con mi persona para hacer de mi conocimiento que gozaba de medidas cautelares, así como en atención a lo públicamente expresado en cuanto a que me hizo saber de que goza de las mismas, por este medio me permito expresar que la ex fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, como conocedora del derecho, sabe que la protección derivada de medidas cautelares corresponde al Estado de Guatemala por medio de las autoridades en materia de seguridad y no al Ministerio Público otorgarlas. En este contexto, de conformidad con el Acuerdo 80-2017, emitido el 31 de julio del 2017 por la propia señora Aldana Hernández, cuando ejercía el cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, ella goza de seguridad para su persona a través del apoyo de 28 agentes de seguridad, 5 vehículos, de los cuales 3 son blindados, todos con combustible por tiempo indefinido y cuota ilimitada. En virtud de lo anteriormente expresado, lamento que la ex fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, con el conocimiento legal que le asiste, utilice a los medios de comunicación en detrimento de la credibilidad de una institución técnica, seria y vital para el mantenimiento de un Estado democrático de derecho como lo es el Ministerio Público. Igualmente lamento la falta de veracidad en las diversas declaraciones que ella ha dado, pues en un primer momento, al salir del país, antes de ser girada orden de captura, en su contra, la señora Aldana Hernández manifestó que lo hacía por un compromiso previamente adquirido, indicando que regresaría en 2 o 3 días al país. Posteriormente indicó que no regresaría al país derivado de la orden de captura en su contra, la cual calificó de ilegal e indicó que no existían las garantías procesales para su regreso. Luego, en la entrevista de ayer expresó que en los primeros días del mes de marzo fue informada por la DEA de su posible atentado y que esa fue la razón de su salida y no regreso al país, por lo que estas diversas declaraciones denotan no solo incongruencia sobre un mismo hecho y advierten su falta de veracidad. Es importante indicar que se hace necesario que la señora Aldana Hernández comparezca personalmente ante el órgano jurisdiccional competente que ha girado orden de captura en su contra a dilucidar su situación jurídica y si en dado caso no está de acuerdo con las actuaciones dentro del proceso, se haga presente para hacer uso de las vías que la propia ley establece para manifestar su inconformidad, pues otro camino no contribuye al respeto de las resoluciones emitidas por un tribunal previamente establecido de conformidad con la ley. Agradezco en ese orden de ideas a todos y cada uno de ustedes por escucharme. A los medios de comunicación agradezco su labor comunicando información veraz como instrumento útil para el fortalecimiento de las instituciones y del sector democrático, reiterando al pueblo de Guatemala mi total compromiso con que al finalizar mi gestión el Ministerio Público será una mejor institución
que técnicamente y jurídicamente vele por el cumplimiento de la ley bajo los principios de objetividad e imparcialidad, como es su deber. Agradezco profundamente a todos y a cada uno de ustedes la atención conferida. Buenas tardes. Muchas gracias, señora fiscal general. A los medios que nos acompañan, con el orden respectivo que ya saben, pero a este lado para las preguntas. Juan Diego Sebadúa, de Canal Antigua. Fiscal, muy buenas noches, un gusto saludarla. La pregunta va en relación a la presencia del licenciado Oscar Shaal como fiscal contra delitos electorales, que nos pueda contar el por qué la acompaña esta noche, primero. Segundo, no se notificó al Tribunal Supremo Electoral sobre las investigaciones que habían en contra de Mario Estrada y de esa forma evitar que pudiera ser inscrito como candidato a la presidencia. Y por último, ¿es cierto que la licenciada Aldana colocó alguna denuncia ante esta institución por las posibles causas que ella conocerá y que aducían a que ella pensara que tuviera una amenaza en contra de su persona? Muchas gracias, joven. En cuanto a la presencia del licenciado Shaal, la respuesta se la voy a dar con la aclaración de la segunda pregunta. La información de por qué no hicimos saber al Tribunal Supremo Electoral sobre la investigación de este partido. En ese sentido, el licenciado Shaal se permitirá informarles al respecto. Muchas gracias, doctora. De conformidad, como ustedes tienen conocimiento, el Ministerio Público pues recibió de parte del Tribunal Supremo Electoral una denuncia en la cual pone de conocimiento algunos hallazgos con respecto de auditorías electorales practicadas a distintos partidos políticos. Obviamente, dentro de estos partidos políticos, en su momento el Ministerio Público pone de conocimiento de que se solicita el control jurisdiccional, pero dentro de ellos está el partido UCN. En ese momento, cuando el Tribunal Supremo Electoral coloca la denuncia ante el Ministerio Público, es de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral que el secretario general del partido político en ese momento era el señor Mario Estrada. Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía contra Delitos Electorales, pues obviamente van encaminadas. Ya se han realizado algunas diligencias, tanto judiciales como diligencias ministeriales, y que obviamente estas diligencias van encaminadas al esclarecimiento de la verdad dentro de lo que se denunció ante el Ministerio Público. Toda vez entonces era de conocimiento ya del Tribunal Supremo Electoral esta denuncia, quién era el secretario general del partido, y pues obviamente nosotros estamos cumpliendo con la función que nos corresponde, que es investigar bajo el control jurisdiccional del juzgado 11º, que es el que está a cargo de la investigación, y se están practicando las diligencias que corresponden. Perdón, fiscal, la pregunta iba un poco más dirigida a la notificación que recibe usted por parte de la DEA en cuanto a las investigaciones del ex candidato en relación al narcotráfico, y también la que le hacía sobre si es cierto que la ex fiscal solicitó o interpuso una denuncia en el MP. Muy bien, en cuanto a la información tal y como se lo indiqué en mi comunicado, ya tenemos investigación abierta, tanto en la Fiscalía de Delito contra la Vida y en la Fiscalía de Narcoactividad para la investigación correspondiente. Continuamos con Evelyn Boche, del periódico. Buenas tardes, señora fiscal. Para ir transparentando un poco el tema, pues a mí me gustaría saber cuántas reuniones sostuvo usted con la DEA y cuándo fueron estas reuniones. Muy bien, ¿en cuántas? Una sola, en relación al caso específico. La fecha, verdaderamente precisarle una determinada fecha estaría un poquito corta en manifestar. ¿Fue a principios de marzo? Fue como antes de la Semana Santa. En marzo, porque la Semana Santa sí. Fue en marzo la reunión. Y allí sí se le dan nombres a usted de quiénes son las potenciales víctimas, las personas que corren peligro y a las que hay que proteger.
Manifestarle concretamente, tal como se los indicara en el comunicado, ellos se responsabilizaron por política institucional de la DEA, hacerle la información directamente a las posibles víctimas de estos atentados. Sí, esa parte la entiendo, señora fiscal, pero a usted le dieron nombres de personas que corren peligro. Sí se manifestaron. Ahora bien, pues como es el Ministerio Público el ente encargado de la persecución penal, pues había personas corriendo peligro, riesgo. ¿Qué acciones se toman? Manifiesto con puntualidad que de las personas que se tuvo los nombres, inmediatamente se actuó y se tiene la protección de vida para estas personas. Señora fiscal, ahí permítame, tengo una duda, porque ¿sí? Usted me dice que inmediatamente se tomaron acciones, pero yo he consultado desde el lunes y primero me dicen el lunes que no tenían nombres de víctimas y me dicen que la Fiscalía de Delitos contra la Vida empezó gestiones esta semana. Así es. Entonces no fue inmediatamente. Fue inmediatamente desde el día en que tuvimos la comunicación y la información. ¿Y qué tipo de protocolo se ha establecido para efectivamente que resguardar a estas personas? Tenemos los protocolos establecidos en el Ministerio Público para el otorgamiento de las medidas de protección para estas personas. ¿Pero eso qué implica? Un poco para saber ese incremento. Implica la seguridad que le estamos dando de parte de la institución en cuanto a agentes que, ¿cómo se llama?, los acompañan, en cuanto al otorgamiento de las diferentes medidas protocolarias que tenemos y otras muchas que están dentro del marco del Ministerio Público establecidas. Dulce Rivera, de Guatevisión. Gracias, fiscal. Buenas tardes. Si nos pudiera comentar, usted habla de personas. ¿Cuántas personas se les dio o a cuántas personas conoce usted que tenían esta amenaza de muerte según la información que le proporcionó la DEA? Específicamente le dimos medidas a 2 personas. ¿Cree que en el transcurso de la reunión para la fecha hayan surgido más nombres o que solamente estas 2 personas eran las que estaban en el plan de asesinato por parte de Mario Estrada? Es cuanto conozco, nada más. Solo quisiera saber también, si bien ya tenían conocimiento de esto, ¿no se pudo advertir al TSE específicamente sobre estos planes que tenía el candidato presidencial? No puedo entrar un poquito a detalles, dada verdaderamente la naturaleza de las investigaciones en esta materia, sino con el mayor de los gustos. José Martínez, de Noticiete. Muy buenas tardes, fiscal. En relación a la fecha en que el Ministerio Público tiene por primera vez conocimiento de posibles ilícitos por parte de Mario Estrada, si nos puede aclarar, tal vez usted o el fiscal Shah, y segundo, también si las declaraciones de la señora Aldana podrían conllevar alguna acción por parte del Ministerio Público. Le vamos a dar la palabra al licenciado Shah en cuanto a la primera pregunta. Siendo de conocimiento. Es de conocimiento de todos de que existen procedimientos que la DEA aplica en estos casos y obviamente estos procedimientos pues conllevan la notificación a las posibles víctimas y que obviamente los protocolos que se utilizaron con las posibles víctimas podían en determinado momento también no se podían revelar en ese momento porque podría haber entorpecido la investigación de la DEA. Entonces, los tiempos obviamente no son tiempos propiamente con respecto de una investigación, sino que sobre las medidas que se adoptaron para el resguardo de la vida de las personas y obviamente las medidas de resguardo de la investigación que estaba realizando también la DEA. Correcto, fiscal, pero en relación a cuándo el Ministerio Público tiene por primera vez conocimiento de posibles ilícitos por parte de Mario Estrada. La primera denuncia que nosotros tenemos conocimiento es a través del 18 de diciembre del 2015, que es la presentación que hace el Tribunal Supremo Electoral de la denuncia sobre los hallazgos de la auditoría electoral practicada. Y posteriormente, pues ya en la reunión, como le digo, se trata de verificar, en ese caso, los protocolos de vida, se pone en resguardo las vidas de las personas y posteriormente, ya que se puede operativizar, se realizan las acciones pertinentes. Les estaría altamente agradecido, joven,
fiscal solo nos preguntaba acerca de las posibles acciones por las declaraciones de la señora Aldana. Lo que le preguntaba en relación a las posibles acciones por parte del MP respecto a las declaraciones de la señora Aldana ayer por la noche. En cuanto a esto, pues obviamente todo requiere un análisis previo a manera de determinar si la procedencia o no de alguna acción ilícita o no. ¿Se va a analizar? Se está analizando. Muchas gracias, muy finos. Fiscal, solo una pregunta, fiscal. Lester Ramírez, de Emisoras Unidas. Usted indicó Vamos que a hacer la última para el joven. usted indicó que la exfiscal Telma Aldana había le señaló o le solicitó una reunión para pedirle seguridad, y usted indicando que con el conocimiento del derecho que a ella le asiste, la seguridad no la brinda el Ministerio Público, sino el Estado de Guatemala. Sin embargo, estas dos personas que la DEA le notificó a usted sí tienen seguridad de la entidad, del Ministerio Público, entiendo. ¿En qué casos el Ministerio Público sí puede dar seguridad y en qué casos no? Muy bien, en cuanto a la aclaración de que cuando es seguridad y protección a raíz de medidas cautelares, sí, instruidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no le corresponde al Ministerio Público, sino que se le confiere esta exigencia al Estado de Guatemala a través de sus dependencias de seguridad. Eso claramente lo establece la ley. En ese sentido, en el caso de la licenciada Aldana, tenía medidas cautelares y consecuentemente le corresponde al Estado brindarle la protección. Sin embargo, el Ministerio Público, mediante el acuerdo en donde la misma señora Aldana, en el ejercicio de las funciones, dejó emitido el acuerdo que ella tenía protección en forma indefinida, entonces el Ministerio Público le está otorgando esta protección, como lo indiqué, con 22 agentes de seguridad, 5 camionetas, el combustible, el pago, los viáticos y todo lo que respondiente para las personas que son parte de su seguridad. Mencionó usted, Andrea Orozco, de Prensa Libre. Gracias, fiscal, perdón. Y mencionó usted que la señora Telma Aldana no figura en la información que le dio la DEA. Sin embargo, un vocero de la Embajada de Estados Unidos confirma que la DEA informó a Telma Aldana sobre el plan para asesinarla. ¿Cómo podría ser posible que no se le haya informado a usted si es la misma entidad? Es muy fácil de entender, por cuanto que la política verdaderamente de la DEA es informarle directamente a las presuntas víctimas. Es decir, que es una política, es protocolo de parte de esta entidad. Pero usted se le dieron dos nombres, fiscal, usted confirmó que se le dieron 2 nombres de posibles víctimas. ¿Cómo es posible entonces que se le notifique a la exfiscal, pero no se le diga a usted cuando usted dice que recibió los nombres? Es por razones obvias que no puedo extenderme realmente en el tema de estas otras muchas gracias, señora fiscal. Perdón, sí. Perdón, se contradice porque usted dice que sí sabe de 2 nombres y que no está la exfiscal, pero un vocero de la embajada dice que sí, la exfiscal estaba dentro de ese plan para matar a posibles candidatos. Es muy sencillo de entender. En la información que se nos confirió al Ministerio Público se mencionaron 2 personas. A estas 2 personas que se nos menciona en el Ministerio Público institucionalmente, inmediatamente les estamos dando protección. Claramente en el comunicado yo hice saber que definitivamente en la reunión que habíamos sostenido con miembros de la DEA, en ningún momento se mencionó a la ex fiscal general. Por esa razón, a quienes se atendió fue a las personas cuyos nombres sí se nos indicó. Entonces está muy clara la información que di en el comunicado. Muchas gracias, señora. Muy amable. El fiscal la DEA habría no compartido toda la información con usted. Pasen buenas tardes. ¿Se puede conocer los cargos a los que